Mi nombre es Maya Montero, y hasta hace 3 meses, mi vida era como un lienzo a medio pintar, caótica, pero con cierto encanto. Tengo 34 años, soy restauradora de arte, y vivo en un apartamento diminuto en el corazón del casco antiguo de Cartagena. Mi hogar es un caos organizado de pinceles, óleos y el olor persistente a trementina que se cuela en cada rincón. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, dejando un vacío que nunca logré llenar. Mi padre, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, fue mi única constante durante mi infancia, pero esa constante se desvaneció hace un año, cuando, un infarto, según me dijeron, lo arrancó de este mundo mientras dormía, o eso creí, hasta que todo comenzó a desmoronarse. La noticia de la herencia llegó como un trueno en un cielo sin nubes. Era un martes por la mañana, y yo estaba en mi taller, luchando con un lienzo del siglo XVIII cuya capa de barniz se negaba a cooperar. Un hombre entró sin avisar, vestido con un traje impecable que parecía gritar riqueza. Se presentó como Ernesto Salazar, abogado, y su rostro afilado estaba enmarcado por unas gafas de montura fina que reflejaban la luz de mi lámpara. Traía un sobre lacrado y una expresión que no lograba descifrar: condolencia, cautela, o algo más oscuro. Según él, mi padre había dejado una herencia que me dejó sin aliento, una finca en las afueras de Barranquilla, una suma de dinero que podría cambiar mi vida, y una caja fuerte con documentos y objetos personales que solo yo podía abrir. Pero, como en las historias que nunca terminan bien, había una trampa: debía reclamar la herencia en persona, en la finca, dentro de los próximos 7 días. ¿Por qué la urgencia?, pregunté, sosteniendo el sobre como si estuviera hecho de cristal roto. Salazar se ajustó las gafas con un movimiento preciso. Son disposiciones de su padre, señora Montero. No tengo más detalles que darle. Su respuesta fue una puerta cerrada, y no me gustó. Mi padre no era un hombre de ultimátums. Era un contador obsesionado con el orden, un hombre que vivía para sus libros de cuentas, su café de las 6 de la mañana y sus silencios impenetrables. Nunca hablaba de su pasado, esquivaba cualquier pregunta sobre mi madre, y ahora, un año después de su muerte, sentía que seguía jugando conmigo desde el más allá. Pero también había algo en mí, una chispa de curiosidad malsana, que no podía ignorar. ¿Qué escondía esa finca? ¿Qué había en esa caja fuerte? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que mi padre me estaba arrastrando hacia algo mucho más grande que yo? Decidí ir. No voy a mentir. La idea de saldar mis deudas y quizás comprarme un taller más grande era tentadora, pero más que el dinero, quería respuestas. Mi padre había sido un enigma en vida, y ahora, en muerte, parecía decidido a que yo resolviera su rompecabezas. Empaqué una maleta pequeña, dejé mi taller en manos de mi asistente, y tomé un autobús hacia Barranquilla. El viaje fue un borrón de carreteras polvorientas, música vallenata en la radio y pensamientos que se enredaban como hilos sueltos. Me preguntaba si estaba cometiendo un error, si debía dar media vuelta, pero algo, quizás la misma terquedad, que heredé de mi padre, me empujaba hacia adelante. Llegué a la finca al atardecer, cuando el sol se hundía en el horizonte y pintaba el cielo de un rojo intenso, como si alguien hubiera derramado sangre sobre las nubes. La casa era una reliquia colonial, con paredes de un blanco segador y un tejado de tejas rojas que crujía bajo el peso de los años. El jardín, que alguna vez debió ser un paraíso, ahora era un caos de maleza y flores marchitas. El aire estaba cargado de sal, traída por la brisa del mar cercano, pero también había otro olor, algo metálico y perturbador que no podía identificar. Me estremecí, aunque no sabía por qué. Una mujer me esperaba en la entrada. Se presentó como Carmen, la administradora de la finca. Era mayor, con el cabello gris recogido en un moño tan apretado que parecía doler. Sus ojos eran penetrantes,
como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos, y su voz tenía un tono seco, casi cortante. Me guió por un vestíbulo decorado, con muebles antiguos, tapices descoloridos y retratos de personas que no reconocí. Los rostros en los cuadros parecían observarme, sus ojos pintados cargados de una tristeza que me puso los nervios de punta. Su padre venía aquí a menudo, dijo Carmen mientras subíamos una escalera de madera que gemía bajo nuestro peso, pero nunca trajo a nadie, ni siquiera a su esposa. Sus palabras fueron un golpe. Me detuve en mitad de la escalera, aferrando la barandilla. Mi madre nunca estuvo aquí. Carmen negó con la cabeza, y su silencio fue más pesado que cualquier respuesta. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de confusión y traición. Mi madre, con su risa que llenaba cualquier habitación y sus manos siempre manchadas de arcilla por sus esculturas, nunca supo de este lugar. ¿Qué clase de matrimonio habían tenido? ¿Qué más me había ocultado mi padre? La imagen que tenía de él, la de un hombre sencillo y predecible, comenzó a resquebrajarse como un cuadro mal restaurado. Carmen me llevó a un estudio en el segundo piso, una habitación que olía a cuero viejo, papel mohoso y algo más, un rastro de tabaco, que me hizo arrugar la nariz. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, y un escritorio enorme dominaba el centro, cubierto de papeles amarillentos y una lámpara de bronce. La caja fuerte estaba incrustada en la pared, oculta, tras un cuadro de una mujer de mirada melancólica, con un vestido negro que parecía absorber la luz. Era una caja antigua, de esas con un dial giratorio que parecía sacado de una película de espías. Carmen me entregó una nota con la combinación, escrita en la letra pulcra y angulosa de mi padre. «Es todo lo que necesita», dijo, y se retiró con una inclinación de cabeza, dejándome sola en la penumbra del estudio. Mis manos temblaban mientras giraba el dial, siguiendo los números de la nota. Cada clic de la cerradura resonaba en la habitación como un latido. Cuando la puerta de la caja se abrió con un chirrido, sentí que el aire se volvía más pesado. Dentro había un sobre grueso, sellado con cera roja, una llave de bronce con un diseño intrincado que parecía antiguo, y un frasco pequeño de vidrio, lleno de un líquido ámbar que brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo sostuve con cuidado, como si pudiera romperse con solo mirarlo. ¿Qué era? ¿Un perfume? ¿Un veneno? La idea me hizo estremecer. Abrí el sobre con dedos torpes, rompiendo el sello. Dentro había una carta, escrita a mano por mi padre. Mientras leía, el suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Maya, si estás leyendo esto, es porque he muerto, y porque has decidido buscar la verdad. Lo siento por las mentiras, pero eran necesarias. Esta finca no es solo una herencia, es un secreto que he guardado durante décadas, un peso que no quise cargarte en vida. La llave abre una puerta en el sótano. Lo que encuentres allí te dará respuestas, pero también te pondrá en peligro. No confíes en nadie, ni siquiera en aquellos que parecen cercanos. El frasco contiene la prueba de mi error más grande. Úsalo sabiamente, si es que decides usarlo. Te amo. Siempre. Papá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Carmen podría oírlo desde el otro lado de la casa. ¿Mentiras? ¿Peligro? ¿Qué clase de hombre era mi padre? La carta no explicaba nada, pero levantaba mil preguntas. ¿Qué había en el sótano? ¿Por qué hablaba de un error? Y ese frasco, lo miré de nuevo, girándolo en mis manos. El líquido ámbar parecía inofensivo, pero la advertencia de mi padre resonaba en mi cabeza. Lo guardé en mi bolso, junto con la llave y la carta, decidida a descubrir qué estaba pasando. Entonces, un grito desgarró el silencio de la casa. Venía del primer piso, agudo y lleno de pánico. Corrí escaleras abajo, con la carta arrugada en mi mano, el corazón en la garganta. Encontré a Carmen en la cocina, pálida como un fantasma, señalando una bandeja de té que había preparado. Para mí, la bandeja estaba sobre la mesa,
con una tetera de porcelana y una taza que aún humeaba. Alguien puso algo en el té, balbuceó. Su voz temblorosa. Lo olí. Es veneno. Me acerqué a la bandeja, y ahí estaba, el mismo olor metálico que había sentido al llegar. Ahora más fuerte, más amenazante. Mi estómago se retorció. Alguien había intentado envenenarme, y lo habrían logrado si Carmen no hubiera notado el olor. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Miré a Carmen, que temblaba como una hoja, sus manos apretadas contra el delantal. ¿Quién más está en esta casa?, pregunté. Mi voz más dura de lo que esperaba. Nadie, respondió, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta trasera, donde una sombra se movió fugazmente en el jardín. Fue solo un instante, pero suficiente para erizarme la piel. No estaba sola. La herencia de mi padre, con su finca, su llave y su misterioso frasco, no era un regalo, era una trampa mortal, y alguien estaba dispuesto a matarme para mantener sus secretos enterrados. Agarré el bolso con fuerza, sintiendo el peso de la llave y el frasco dentro. Fuera lo que escondía el sótano, iba a descubrirlo. Pero primero, tenía que sobrevivir la noche. El grito de Carmen aún resonaba en mis oídos mientras miraba la puerta trasera, donde la sombra había desaparecido en la penumbra del jardín. La cocina, con su mesa de madera gastada y el té envenenado, humeando en la bandeja, se sentía como una jaula. Mi bolso, con la carta, la llave y el frasco ámbar, pesaba en mi hombro como un recordatorio de que cada paso que daba me acercaba más a la verdad, o a mi tumba. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Carmen, cuyos ojos seguían desviándose hacia la puerta con una mezcla de miedo y algo que no lograba descifrar. Culpabilidad, complicidad. Quédate aquí, le dije, mi voz más firme de lo que sentía. Voy a revisar afuera. No, Maya. Carmen dio un paso hacia mí, sus manos temblando. No es seguro, no sabemos quién está ahí fuera. Entonces dime quién podría querer envenenarme, repliqué, clavándole la mirada, porque alguien sabía que vendría, y alguien preparó ese té. Carmen abrió la boca, pero no dijo nada. Su silencio era una confesión de que sabía más de lo que admitía. Sin darle tiempo a responder, tomé un cuchillo de cocina del mostrador. No era mucho, pero me hacía sentir menos vulnerable y me dirigí a la puerta trasera. El aire de la noche era cálido y pegajoso, cargado del olor a tierra húmeda y sal. El jardín estaba sumido en la oscuridad, salvo por el débil resplandor de una lámpara rota que colgaba de un árbol. Mis pasos crujían sobre la grava, y cada sombra parecía moverse, cada rama parecía susurrar una advertencia. Entonces lo vi, un destello de luz en la maleza, como si alguien hubiera encendido un fósforo. Me agaché instintivamente, el cuchillo apretado en mi mano. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara. Avancé con cuidado, esquivando raíces y arbustos, hasta que llegué a un claro donde el destello se repitió. No era un fósforo, sino el reflejo de la luna en un objeto metálico, una linterna, abandonada en el suelo. Junto a ella, había huellas recientes en la tierra, profundas, como si alguien hubiera corrido. Me incliné para recoger la linterna, y fue entonces cuando noté un trozo de tela enganchado en un arbusto cercano. Era seda, de un rojo vibrante, el tipo de tela que no encajaba con el polvo y la decadencia de esta finca. Antes de que pudiera procesarlo, un crujido a mi espalda me hizo girar. No había nadie, pero el aire se sentía más pesado, como si alguien me observara. Corrí de vuelta a la casa, con la linterna y la tela apretadas en mi mano libre. Carmen seguía en la cocina, pero ahora estaba junto al fregadero, lavando algo con movimientos frenéticos. Cuando me vio, dio un respingo. ¿Qué encontraste?, preguntó. Su voz temblorosa. Le mostré la tela roja. ¿Esto te parece familiar? Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante, juré que vi pánico en su rostro. No sé, ¿de dónde salió eso?, balbuceó.
pero su mirada se desvió hacia el suelo. Basta de mentiras, Carmen, dije, dando un paso hacia ella. Sabes más de lo que dices. ¿Quién está aquí? ¿Quién intentó envenenarme? Ella retrocedió, chocando contra el fregadero. No es tan simple, Maya. Hay cosas que no puedo decirte, por tu propio bien. ¿Mi propio bien? Me reí. Pero no había humor en mi voz. Alguien quiere matarme, y tú estás encubriendo algo. Si no hablas, encontraré las respuestas yo misma. Sin esperar su respuesta, me dirigí al vestíbulo, decidida a encontrar el sótano que mencionaba la carta de mi padre. La casa era un laberinto de pasillos y puertas cerradas, y cada paso resonaba como un eco en una catedral abandonada. Encontré una puerta bajo la escalera principal, medio oculta por un tapiz descolorido. Estaba cerrada con un candado antiguo, pero la llave de bronce que había encontrado en la caja fuerte encajó perfectamente. El candado cedió con un chasquido, y la puerta se abrió con un gemido que me erizó la piel. El sótano era oscuro, húmedo, y olía a moho y a algo más, algo químico que me recordó al frasco ámbar. Encendí la linterna, y el haz de luz reveló un espacio amplio, con estanterías llenas de frascos, libros y cajas cubiertas de polvo. En el centro, había una mesa de madera con un cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrí con cuidado, y mi aliento se atoró en la garganta. Era el diario de mi padre, pero no el hombre que yo conocía. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, y notas sobre transacciones que no tenían sentido. Entrega a L.R. 500 gramos. Pago confirmado. Reunión con E. San. Precaución. Sabe demasiado. ¿Quién era L.R.? Y era San. Ernesto Salazar. El abogado. Mi cabeza daba vueltas. Entonces, una entrada me detuvo en seco. Estaba fechada 3 años antes de mi nacimiento. Clara lo descubrió. No puedo permitir que hable. El frasco está listo. Clara era mi madre. Mi mano tembló mientras leía, y un frío helado se asentó en mi pecho. Mi padre había en Clara pensó en mi madre. La idea era monstruosa, pero las piezas comenzaban a encajar. La finca secreta, el frasco ámbar, las mentiras. ¿Había sido su muerte un accidente? ¿O algo mucho peor? Antes de que pudiera leer más, un ruido en la escalera me hizo apagar la linterna. Pasos, lentos y deliberados, bajaban hacia el sótano. Guardé el diario en mi bolso y me escondí detrás de una estantería, apretando el cuchillo. La luz de otra linterna barrió la habitación, y una voz masculina, grave y desconocida, rompió el silencio. Sé que estás aquí, Maya. No hagas esto más difícil. Mi sangre se heló. No estaba sola, y quienquiera que fuera, sabía mi nombre. La herencia de mi padre no era solo una trampa, era un juego mortal, y yo estaba a punto de descubrir quién movía las piezas. La voz del hombre resonaba en el sótano, grave y cargada de una calma que me ponía los nervios en punta. Sé que estás aquí, Maya. No hagas esto más difícil. Cada palabra era un clavo en mi pecho, y el cuchillo de cocina que apretaba en mi mano temblorosa ya no parecía suficiente. Estaba escondida detrás de una estantería polvorienta, con el diario de mi padre, la llave y el frasco ámbar apretados dentro de mi bolso. El aire del sótano era espeso, cargado de moho y ese olor químico que me revolvía el estómago. La linterna del desconocido barría la habitación, proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes. No podía moverme, apenas podía respirar. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía mi nombre? Y, lo más importante, ¿qué quería de mí? Los pasos del hombre eran lentos, deliberados, como si disfrutara de la cacería. El crujido de sus botas contra el suelo de piedra era lo único que rompía el silencio, aparte del latido ensordecedor de mi corazón. Me obligué a pensar. La salida estaba al otro lado del sótano, detrás de él. Si intentaba correr, me vería. Si me quedaba, eventualmente me encontraría. Mi única ventaja era que él no sabía exactamente dónde estaba. Aún, miré a mi alrededor.
buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. La estantería a mi lado estaba llena de frascos de vidrio, algunos etiquetados con nombres químicos que no reconocí: cloruro de mercurio, ácido cianhídrico. ¿Qué demonios hacía mi padre con esto? La idea de que el hombre que me leía cuentos antes de dormir estuviera involucrado en algo tan oscuro me golpeó como un puñetazo, pero no había tiempo para procesarlo. El haz de luz de su linterna pasó a centímetros de mi escondite, y contuve un jadeo. Entonces, lo escuché detenerse. El silencio que siguió fue peor que sus pasos. ¿Me había oído? ¿Estaba esperando que cometiera un error? Mis ojos se posaron en un frasco grande en el estante, lleno de un polvo blanco. La etiqueta decía: cloruro de potasio. No era una experta en química, pero sabía lo suficiente como para recordar que, en grandes cantidades, podía ser peligroso. No tenía un plan claro, pero necesitaba una distracción. Con cuidado, tomé el frasco y lo lancé con todas mis fuerzas hacia el otro lado del sótano. El vidrio se estrelló contra el suelo con un estruendo, y el hombre maldijo. «¡Maldita sea!», gritó, girando hacia el ruido. Su linterna iluminó el desastre, y aproveché el momento para deslizarme hacia otra estantería, más cerca de la escalera. Mi respiración era un silbido, y el sudor me escurría por la frente. No podía verlo bien, pero su silueta era alta, robusta, y llevaba algo en la mano que no era la linterna. ¿Un arma? La idea me heló la sangre. Subí los primeros escalones con pasos silenciosos, pero la madera vieja traicionó mi peso con un crujido. «Te tengo», rugió, y el haz de luz me cegó. Corrí, sin mirar atrás, mientras sus pasos retumbaban. Detrás de mí, alcancé el vestíbulo y cerré la puerta del sótano de un golpe, buscando algo para bloquearla. Había un mueble pesado contra la pared, un aparador de caoba que apenas pude mover. Lo arrastré con un esfuerzo que me dejó jadeando, y justo cuando lo coloqué frente a la puerta, escuché un golpe desde el otro lado. Él estaba intentando salir. No había tiempo para pensar. Corrí hacia la cocina, donde Carmen seguía de pie, con las manos apretadas contra su delantal. Su rostro estaba pálido, y sus ojos se abrieron de par en par al verme. «¿Qué pasó?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Hay alguien en el sótano», dije, jadeando. Me conocía. Carmen. Sabía mi nombre. «Dime la verdad ahora mismo, o te juro que…». No terminé la frase. Un estruendo desde el vestíbulo me interrumpió. El hombre había derribado la puerta. Carmen dejó escapar un gemido, y yo agarré su brazo. «Muéstrame otra salida», ordené. Ella asintió, temblando, y me llevó por un pasillo lateral que no había notado antes. El pasillo estaba lleno de puertas cerradas, y los retratos en las paredes parecían seguirnos con la mirada. Llegamos a una puerta trasera que daba a un patio cubierto de enredaderas. La abrí de un empujón, y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Pero antes de que pudiera dar un paso, Carmen me detuvo. «No puedes irte, Maya», dijo, su voz quebrada. «Si te vas, nunca sabrás la verdad. Y ellos no te dejarán escapar». «¿Ellos?». La miré, mi paciencia al límite. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué está pasando aquí?». Carmen bajó la mirada, y por un momento, pensé que no respondería, pero entonces habló, tan bajo que apenas la escuché. «Tu padre no era solo un contador. Estaba involucrado en algo grande, algo peligroso. Esta finca no es solo una casa, es un escondite, y lo que encontraste en el sótano, no deberías haberlo visto». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Quise gritarle, exigirle más, pero un ruido desde el interior de la casa me recordó que no había tiempo. La empujé hacia el patio. «Vamos a movernos, ahora». Corrimos a través del jardín, esquivando árboles y maleza, hasta que llegamos a un cobertizo en ruinas al borde de la propiedad. Entramos, y cerré la puerta detrás de nosotras. El lugar olía a madera podrida y gasolina, y la única luz venía de la luna que se filtraba por una ventana rota. Me volví hacia Carmen,
que temblaba como una hoja. Habla, dije, mi voz, afilada como el cuchillo que aún sostenía. Todo, ahora. Ella se dejó caer en una caja vieja, cubriéndose el rostro con las manos. No sé por dónde empezar. Tu padre, él, trabajaba para gente poderosa, gente que no tolera traiciones. Esta finca era donde guardaba sus secretos, documentos, pruebas, cosas que podían destruir a muchas personas, pero también era su refugio. Venía aquí para escapar de tu madre. Eso me detuvo en seco. ¿Escapar? ¿De mi madre? ¿De qué estás hablando? Carmen levantó la mirada, y había lágrimas en sus ojos. Clara, tu madre, descubrió algo. No sé qué, pero fue suficiente para que tu padre la silenciara. No estoy diciendo que la mató, Maya. Pero, después de su muerte, él cambió, se volvió más paranoico, más secreto, y entonces empezó a hablar de ti, de protegerte. Por eso dejó la herencia, pero también por eso estás en peligro. Mi mundo se tambaleó. La idea de que mi padre hubiera tenido algo que ver con la muerte de mi madre era un veneno que se filtraba en mi alma. Recordé el diario, la entrada que mencionaba a Clara y un frasco. ¿Era el mismo frasco ámbar que llevaba en mi bolso? ¿Era la prueba de su crimen? No podía procesarlo, no ahora, pero había algo más en las palabras de Carmen, algo que no encajaba. ¿Y tú cómo sabes todo esto?, pregunté, entrecerrando los ojos. ¿Qué eres tú en esta historia? Carmen se estremeció. Pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta del cobertizo nos hizo saltar. Maya, era la misma voz del sótano, pero ahora estaba más cerca, más desesperada. No puedes esconderte para siempre. Entrégame lo que encontraste, y nadie tiene que salir herido. Miré a Carmen, y en sus ojos vi algo nuevo, resignación. No es solo él, susurró. Hay más, siempre hay más. Saqué el diario de mi bolso y lo abrí al azar, buscando cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. Una página llamó mi atención, una lista de nombres, algunos tachados, otros subrayados. Entre ellos, estaba Carmen Díaz, y al lado, una nota en la letra de mi padre: sabe demasiado. Vigilar. Mi sangre se heló. Carmen no era una víctima en esta historia, era parte de ella. La miré, y ella supo que lo había visto. Antes de que pudiera reaccionar, me lancé hacia la ventana rota, rompiendo el vidrio con el codo. El dolor me hizo gritar, pero no me detuve. Salté al exterior, con el diario y el frasco aún en mi bolso, y corrí hacia el bosque que rodeaba la finca. Detrás de mí, escuché gritos, pasos, y el sonido de algo que se estrellaba contra el cobertizo. No miré atrás. No podía. La herencia de mi padre me había arrastrado a un juego de mentiras, traiciones y veneno, y ahora sabía que no solo estaba corriendo por mi vida, sino por la verdad sobre mi familia, una verdad que podría destruir todo lo que creía saber. El bosque era un laberinto de sombras y ramas que se clavaban en mi piel mientras corría. La luna, apenas un hilo de luz entre las nubes, no era suficiente para guiarme, y cada paso era un salto al vacío. El aire frío quemaba mis pulmones, y el dolor en mi codo, donde el vidrio de la ventana rota había cortado mi piel, palpitaba con cada movimiento. Mi bolso, con el diario de mi padre, la llave de bronce y el frasco ámbar, rebotaba contra mi cadera, un recordatorio constante de la trampa en la que me había metido. Detrás de mí, los gritos del hombre del sótano se mezclaban con el crujido de ramas rotas y el eco de pasos que se acercaban. No estaba sola, y no había tiempo para detenerme a pensar. Tropecé con una raíz y caí de rodillas, el cuchillo de cocina resbalando de mi mano y perdiéndose en la oscuridad. Maldije en voz baja, buscando a tientas, pero los pasos estaban demasiado cerca. Me arrastré hasta esconderme detrás de un árbol grueso, apretando el bolso contra mi pecho como si fuera un escudo. Mi respiración era un silbido traicionero, y traté de contenerla, pero el pánico me tenía en un puño. La linterna del hombre barrió el bosque,
su luz cortando la oscuridad como una navaja. Maya, no seas estúpida, dijo. Su voz más cerca ahora, cargada de una falsa paciencia. Entrégame el diario y el frasco, y podremos hablar como personas civilizadas. Hablar, el hombre había intentado atraparme en el sótano, y alguien, quizás él había envenenado mi té. No había nada civilizado en esto, pero su voz tenía un tono familiar que no podía ubicar, como un recuerdo borroso. ¿Lo había oído antes? No tenía tiempo para analizarlo. La luz de su linterna pasó a centímetros de mi escondite, y me pegué más al árbol, sintiendo la corteza áspera contra mi espalda. Entonces, otro sonido rompió la noche, un motor, lejano pero acercándose. Faros iluminaron el camino que bordeaba el bosque, y el hombre maldijo por lo bajo. La luz de su linterna se apagó, y escuché sus pasos retroceder, rápidos y torpes. ¿Quién venía? ¿Más de sus cómplices? ¿O alguien que podría ayudarme? No podía arriesgarme a quedarme. Para averiguarlo, me puse de pie, ignorando el dolor en mis rodillas, y corrí en dirección opuesta al camino, adentrándome más en el bosque. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro donde un arroyo cortaba la tierra como una cicatriz plateada. Me dejé caer junto al agua, jadeando, y revisé mi bolso. El diario estaba intacto, aunque las esquinas estaban dobladas. La llave y el frasco también seguían allí, el líquido ámbar brillando bajo la luz de la luna como si tuviera vida propia. Saqué el diario y lo abrí, buscando respuestas en las páginas que aún no había leído. La letra de mi padre, pulcra pero apresurada, llenaba cada hoja con un tono que oscilaba entre la confesión y el arrepentimiento. Una entrada, fechada 2 años antes de mi nacimiento, me hizo detener. Exige más. No puedo seguir así. Clara sospecha, y si descubre la verdad, todo se derrumbará. El frasco es mi última opción, pero no sé si podré usarlo. Mi madre otra vez. Mi padre había escrito sobre ella como si fuera una amenaza, no la mujer que amaba, y aparecía una y otra vez en el diario, siempre con notas sobre pagos, entregas, y una advertencia constante: no confiar. ¿Quién era ¿Y qué tenía que ver con el frasco? Lo sostuve en mi mano, girándolo. Era pequeño, no más grande que un perfume, pero su peso parecía mucho mayor, como si contuviera un secreto que podía cambiarlo todo. El sonido de una rama rompiéndose me sacó de mis pensamientos. Me giré, esperando ver al hombre del sótano, pero en su lugar, una figura salió de entre los árboles. Era una mujer, alta, con el cabello oscuro suelto y un vestido rojo que destellaba bajo la luna, el mismo rojo de la tela que había encontrado en el jardín. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién eres?, pregunté, retrocediendo hacia el arroyo, lista para correr de nuevo. Ella levantó las manos, como si quisiera calmarme. No voy a hacerte daño, Maya. Me llamo Lucía. Tu padre me conocía demasiado bien. Sus palabras fueron un golpe. ¿Demasiado bien? La forma en que lo dijo, con una mezcla de tristeza y amargura, me hizo sospechar lo peor. ¿Qué quieres decir? Mi voz tembló, pero no aparté la mirada de ella. Lucía dio un paso adelante, y la luz de la luna iluminó su rostro. Era hermosa, con rasgos afilados y ojos que parecían guardar un millar de secretos. Tu padre y yo tuvimos una relación hace muchos años, antes de que nacieras, pero no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí porque él me pidió que te protegiera si algo le pasaba. ¿Protegerme? Me reí, incrédula. Alguien intentó envenenarme, y un hombre con una linterna casi me atrapa en el sótano. Si esto es protección, está funcionando de maravilla. Lucía frunció el ceño. No todos quieren hacerte daño, pero hay quienes harán cualquier cosa para mantener los secretos de tu padre enterrados. Ese diario que llevas contiene nombres, Maya, nombres de personas muy poderosas que no quieren ser expuestas. Miré el diario en mi mano, luego a ella. ¿Tú eres pregunté,
recordando las iniciales en las páginas. Ella negó con la cabeza, pero su expresión se endureció. No, pero sé quién es. Y si sigues con esto, te encontrarás con él tarde o temprano. Por eso estoy aquí, para ayudarte a decidir qué hacer con lo que encontraste. No confiaba en ella, no podía, no después de Carmen, no después de todo, pero tampoco podía seguir, corriendo a ciegas. ¿Por qué debería creerte? Pregunté. ¿Por qué mi padre confiaría en ti, si tuvo una aventura contigo a espaldas de mi madre? Lucía bajó la mirada, y por un momento, pareció vulnerable, porque yo también fui una víctima de sus secretos. Él me usó, Maya, igual que usó a tu madre, pero al final, quiso hacer las cosas bien, por eso dejó la herencia, por eso estás aquí. Sus palabras eran un eco de las de Carmen, pero había algo en su voz, un dolor crudo, que me hizo dudar. Antes de que pudiera responder, el sonido del motor volvió, más cerca ahora. Faros iluminaron el claro, y Lucía me agarró del brazo. No tenemos tiempo, sígueme. No tuve opción. Corrimos, a través del bosque, esquivando árboles y saltando sobre raíces, hasta llegar a una cabaña abandonada cubierta de enredaderas. Lucía abrió la puerta con una llave que sacó de su vestido, y entramos. El interior estaba oscuro, con muebles rotos y telarañas en cada esquina. Ella cerró la puerta y encendió una lámpara de queroseno, bañando la habitación en un resplandor. Ámbar, ¿qué es este lugar? Pregunté, jadeando. Un refugio, respondió ella, revisando las ventanas. Tu padre lo usaba cuando necesitaba desaparecer. Nadie sabe de este lugar, o eso espero. Me dejé caer en una silla rota, tratando de ordenar mis pensamientos. Lucía, la amante de mi padre, el diario, lleno de nombres y secretos, el frasco, que quizás había matado a mi madre, y un hombre en el bosque, trabajando para alguien que quería silenciarme. Todo era demasiado, y sin embargo, no podía parar. Saqué el diario y lo abrí en una página que no había visto antes. Era una carta, escrita a mano, pero no por mi padre. La letra era elegante, femenina, y estaba firmada y clara. Miguel, si lees esto, es porque estoy muerta. Celo, ¿qué hiciste? Y sé con quién. No te culpo por amarla, pero sí por las mentiras. El frasco no fue un accidente, lo tomé porque no podía vivir con la verdad. Cuida de Maya, ella es lo único bueno que hicimos. Mi madre, mi padre, un suicidio, las lágrimas quemaron mis ojos, y el diario cayó de mis manos. Lucía se acercó, pero no dijo nada. No hacía falta. La herencia de mi padre no era solo una trampa, era una confesión, un rompecabezas de traiciones y venenos que me estaba destrozando. Y ahora, con Lucía a mi lado y un enemigo invisible acercándose, sabía que la verdad estaba más cerca, pero también el peligro. La cabaña era un refugio precario, un caparazón de madera podrida y sombras que apenas contenía el frío de la noche. La lámpara de queroseno parpadeaba, proyectando un resplandor ámbar que hacía que los muebles rotos parecieran moverse en las esquinas. Me senté en el suelo, con el diario de mi padre abierto frente a mí, la carta de mi madre, quemándome en las manos. Sus palabras, el frasco no fue un accidente, lo tomé porque no podía vivir con la verdad. Se repetían en mi mente como un eco venenoso. Mi madre se había quitado la vida, y mi padre, con sus secretos y su aventura con Lucía, la había empujado a ello. La traición era un peso que me aplastaba, pero el peligro que me perseguía no me dejaba tiempo para llorarla. Lucía estaba, junto a la ventana, vigilando el bosque con una tensión que no podía disimular. Su vestido rojo, ahora manchado de tierra, parecía fuera de lugar en esta cabaña olvidada, como si perteneciera a otra vida. Me miraba de reojo, como si temiera que en cualquier momento sacara el frasco ámbar y lo rompiera contra el suelo. No podía culparla, yo misma no sabía qué hacer con él. ¿Era la prueba del crimen de mi padre? ¿El arma que mató a mi madre? Cada vez que lo miraba,
Sentía una mezcla de miedo y fascinación, como si pudiera susurrarme la verdad si lo sostenía lo suficiente. Tenemos que movernos pronto, dijo Lucía, rompiendo el silencio. No pasará mucho tiempo antes de que nos encuentren. ¿Quiénes? Pregunté, mi voz áspera por el cansancio y la rabia. Sigues hablando de ellos, pero no me das nombres. Si mi padre confiaba en ti, dime quiénes son los que quieren. Ese diario, ¿quién es él? Lucía suspiró y se apartó de la ventana, sentándose en una silla que crujió bajo su peso. No es tan simple, Maya. No es solo una persona, es un código, un nombre que usaban para alguien en la red de tu padre, pero no sé quién es. Nadie lo sabe, o al menos, nadie que siga vivo. Tu padre era cuidadoso, pero no lo suficiente. Cuando empezó a escribir ese diario, se convirtió en un peligro para todos los que estaban involucrados. ¿Involucrados en qué? Me puse de pie, el diario apretado en mi mano. ¿Drogas? ¿Dinero? ¿Asesinatos? Dime algo que tenga sentido. Ella me miró, y por un momento, vi algo en sus ojos que no esperaba. Culpa, todo eso y más, admitió, su voz baja. Tu padre no era solo un contador, era un intermediario, alguien que movía dinero y secretos para gente que no podía permitirse ser vista. Políticos, empresarios, incluso criminales. Esta finca era su base, donde guardaba pruebas de sus transacciones, pero también era su prisión. Cada vez que intentaba salir, lo arrastraban de vuelta. La imagen de mi padre, el hombre que me llevaba al parque los domingos y me enseñaba a sumar con los dedos, se deshacía como un lienzo bajo la lluvia, pero no podía detenerme en el dolor. ¿Y a mi madre? Pregunté, mi voz temblando. La carta dice que tomó el frasco a propósito. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué mi padre la dejó morir? Lucía bajó la mirada, y su silencio fue una puñalada. Clara descubrió la verdad sobre la red. No sé cómo, pero lo hizo. Tu padre intentó mantenerla al margen, pero ella era demasiado lista. Cuando supo de mí, de nuestra relación, fue la gota que derramó el vaso. No creo que él quisiera hacerle daño, Maya, pero tampoco la detuvo. Quise gritar, golpear algo, romper el frasco contra la pared. En cambio, me obligué a abrir el diario otra vez, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista sobre qué hacer. Las páginas estaban llenas de números, fechas y nombres codificados, pero una entrada llamó mi atención. Estaba escrita en una tinta diferente, más reciente, fechada solo un mes antes de la muerte de mi padre. San, está cerrando el círculo. Si no actúo, Maya será la próxima. El frasco es la única salida. Era San, otra vez. Ernesto Salazar, el abogado que me había traído hasta aquí. ¿Era él quien estaba detrás de todo, o solo otro peón en este juego mortal? Antes de que pudiera preguntarle a Lucía, un crujido fuera de la cabaña nos hizo saltar. Ella apagó la lámpara, de un soplido, sumiéndonos en la oscuridad. No hagas ruido, susurró, acercándose a la puerta. El crujido se repitió, seguido por el sonido de voces bajas. No era solo una persona, eran al menos dos, moviéndose con cuidado alrededor de la cabaña. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Lucía me hizo un gesto para que me escondiera bajo una mesa cubierta de polvo, y obedecí, apretando el bolso contra mi pecho. Desde mi escondite, vi cómo ella sacaba una pequeña pistola de su vestido, un detalle que me hizo dudar aún más de su historia. ¿Quién era esta mujer? Realmente, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido, y dos figuras entraron. Una era el hombre del sótano, su voz inconfundible. Sé que estás aquí, Lucía, y sé que la chica está contigo. Entrégala, y quizás te deje vivir. La otra figura era una mujer, y su voz me heló la sangre. Era Carmen. No seas idiota, Rafael, dijo, su tono cortante. Si la matamos ahora, nunca encontraremos el frasco, y sin el frasco,
No tenemos nada que ofrecerle a él. Rafael. Ahora tenía un nombre para el hombre que me perseguía, pero las palabras de Carmen eran aún más inquietantes. Ella no era una víctima, ni una simple empleada, estaba metida hasta el cuello, y su traición me golpeó como un martillo. Lucía, aún oculta en las sombras, levantó la pistola, pero no disparó. En cambio, habló, su voz firme: estás cometiendo un error, Carmen. No te perdonará si fallas, y sabes lo que le hace a los que lo decepcionan. Carmen se rió, un sonido frío y cruel. ¿Crees que le tengo miedo? Tengo algo que él quiere más que el frasco, algo que tu querido Miguel dejó atrás. ¿Algo más? Mi mente dio vueltas. ¿Qué podía ser más importante que el diario o el frasco? Antes de que pudiera procesarlo, un tercer sonido irrumpió, el motor de un vehículo, acercándose rápido. Faros iluminaron la cabaña, y Rafael maldijo. Es él, dijo, su voz tensa. Está aquí. Lucía aprovechó la distracción, disparó, y el estruendo resonó en la cabaña. Rafael gritó, cayendo al suelo, mientras Carmen se lanzó hacia la puerta. Corrí desde mi escondite, sin pensar, y agarré a Lucía del brazo. Vamos, grité. Salimos por una ventana trasera, rompiendo el vidrio con una silla. El bosque nos tragó de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Lucía corría a mi lado, su pistola aún en la mano. ¿Quién es él? Jadeé mientras esquivábamos árboles. No lo sé, admitió ella, su voz entrecortada. Pero sí está aquí. Estamos en más problemas de lo que pensaba. Llegamos a un camino de tierra donde un coche viejo estaba estacionado, medio oculto por la maleza. Lucía abrió la puerta del conductor y me empujó al asiento del copiloto. Sujétate, dijo, y arrancó el motor. Mientras el coche rugía por el camino, miré el diario en mi regazo. Había una página que no había notado antes, escrita, en una letra temblorosa, como si mi padre hubiera estado al borde del pánico. No es un hombre, es un monstruo. Si Maya encuentra esto, que huya. El frasco no es la prueba, es la llave, no la de bronce, sino el frasco mismo. Pero, ¿la llave de qué? El coche dio un volantazo, y Lucía maldijo. Faros nos seguían, acercándose. Rápido, quienquiera que fuera él, no estaba dispuesto a dejarme escapar, y con cada kilómetro, sentía que la verdad sobre mi padre, mi madre y esta herencia maldita se cerraba sobre mí como una soga. El coche traqueteaba por el camino de tierra, con las luces de los faros traseros persiguiéndonos como los ojos de un depredador. Lucía conducía con una precisión feroz, sus manos apretando el volante mientras esquivaba baches y ramas bajas. Yo me aferraba al asiento, con el diario y el frasco ámbar en mi regazo, sintiendo que cada segundo nos acercaba más a una verdad que no estaba segura de querer conocer. La nota de mi padre resonaba en mi cabeza. No es un hombre, es un monstruo. El frasco no es la prueba, es la llave. ¿La llave de qué? ¿Y por qué alguien, o algo como él, estaba tan desesperado por atraparme? ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz apenas audible sobre el rugido del motor. A un lugar donde podamos escondernos, respondió Lucía sin apartar la vista del camino. Hay una casa en las afueras de Barranquilla, un viejo contacto de tu padre. Si llegamos allí, tendremos tiempo para descifrar qué hacer con ese frasco. ¿Y si no llegamos? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero el miedo me estaba comiendo viva. Lucía me lanzó una mirada rápida, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Entonces será mejor que aprendas a disparar. No tuve tiempo de responder. Un golpe seco contra el coche nos hizo tambalearnos, y el sonido de metal contra metal llenó el aire. Miré por el retrovisor y vi un todoterreno negro, sus faros cegadores, embistiéndonos de nuevo. Lucía maldijo y pisó el acelerador. Pero nuestro coche viejo no era rival para el monstruo que nos perseguía. ¡Agárrate!, gritó, girando el volante con fuerza. El coche derrapó,
levantando una nube de polvo, y se salió del camino hacia un sendero angosto flanqueado por árboles. Las ramas arañaban las ventanillas, y el todoterreno nos seguía de cerca, sus faros iluminando el interior del coche como un reflector. Saqué el diario, desesperada por encontrar algo útil, cualquier pista que me diera una ventaja. Hojeé las páginas con dedos temblorosos, y una entrada escrita en tinta roja me detuvo: el frasco abre la bóveda. Nadie debe saberlo. Si R lo encuentra, todo estará perdido. ¿Una bóveda? ¿Dónde? ¿En la finca? ¿En otro lugar? El coche dio un salto al pasar sobre una raíz, y el frasco resbaló de mi regazo al suelo. Me agaché para recogerlo, y justo entonces, un disparo rompió la ventana trasera, el vidrio estalló, y me cubrí la cabeza, gritando. Lucía giró el volante de nuevo, llevándonos más profundo en el bosque, pero el todoterreno no se detenía. «La pistola», gritó. «Lucía, está en la guantera». Con manos temblorosas, abrí la guantera y saqué la pistola que había visto antes. Era fría, pesada, y me sentía como si estuviera sosteniendo mi propia muerte. Nunca había disparado un arma, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el miedo. Me giré en el asiento, apuntando al todoterreno, pero mis manos temblaban, tanto que apenas podía sostenerla. «Dispara, Maya», ordenó Lucía. Apreté el gatillo, y el retroceso casi me hace soltar la pistola. El disparo fue salvaje, perdiéndose en la oscuridad, pero pareció sorprender al conductor del todoterreno, que frenó por un instante. Lucía aprovechó la ventaja, acelerando hasta que el sendero se abrió en un claro. Al final del claro, una casa destartalada apareció bajo la luz de la luna, con ventanas tapiadas y un tejado medio derrumbado. «Es ahí», dijo Lucía, deteniendo el coche con un chirrido. «Corre». Saltamos del coche y corrimos hacia la casa, con el todoterreno, pisándonos los talones. La puerta principal estaba cerrada con un candado, pero Lucía lo rompió de un disparo. Entramos, y el olor a moho y abandono me golpeó como una pared. La casa estaba vacía, salvo por algunos muebles cubiertos de sábanas y una escalera que llevaba a un segundo piso en ruinas. Lucía cerró la puerta y arrastró un armario para bloquearla, pero los golpes desde el exterior no tardaron en empezar. «Esto no los detendrá mucho», dijo, revisando su pistola. «Necesitamos encontrar la bóveda». «¿La bóveda?» La miré, jadeando. «¿Sabías lo que decía el diario?» Ella asintió, su expresión tensa. «Tu padre me habló de ella, pero nunca me dijo dónde estaba, solo que era su seguro, su forma de salir de la red. Si el frasco es la llave, entonces la bóveda está aquí, en algún lugar». Miré el frasco en mi mano, su líquido ámbar brillando incluso en la penumbra. ¿Cómo podía algo tan pequeño abrir una bóveda? No era una llave física, no encajaba en ninguna cerradura, pero la nota de mi padre era clara, el frasco era la clave. Revisé la casa con la linterna que aún llevaba, buscando cualquier pista. El suelo estaba cubierto de polvo, pero había marcas recientes, como si alguien hubiera estado aquí hace poco. En una esquina, bajo una sábana, encontré una trampilla de madera, cerrada con un candado extraño, no de metal, sino de un material translúcido que parecía vidrio. «Mira esto», dije, señalándola. Lucía se acercó, y sus ojos se abrieron de par en par. «Es un candado químico. He oído de ellos. Necesitan un compuesto específico para disolverse». El frasco. No terminó la frase. Un estruendo en la puerta nos hizo girar. El armario se tambaleó, y una voz familiar gritó desde el exterior: «Maya, no tienes a dónde ir. Entrégame el frasco, y esto termina ahora». Era Rafael, el hombre del sótano, pero había algo más en su voz ahora, una desesperación que no había oído antes. Lucía me miró, y sin decir palabra, destapó el frasco y vertió unas gotas del líquido ámbar sobre el candado. El material comenzó a burbujear,
disolviéndose con un siseo que olía a quemado. La trampilla se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Vamos, dijo Lucía, pero antes de que pudiéramos bajar, la puerta principal cedió con un crujido. Rafael entró, con sangre seca en el hombro donde Lucía le había disparado, pero no estaba solo. Una figura alta, envuelta en una gabardina negra, estaba a su lado. No pude ver su rostro, pero su presencia era como un vacío, absorbiendo toda la luz de la habitación. Rafael lo señaló. ¿Quiere el frasco? Maya, no hagas que esto sea más difícil. Lucía disparó, pero la figura en gabardina se movió, con una velocidad inhumana, esquivando la bala y derribándola de un golpe. Corrí hacia la trampilla, bajando los escalones a ciegas, con el diario y el frasco apretados contra mi pecho. La escalera terminaba en una cámara subterránea, iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo. En el centro, había una bóveda de acero, con una ranura en forma de vial en la puerta. El frasco encajaba perfectamente. Lo inserté con manos temblorosas, y la bóveda se abrió con un clic. Dentro, había una caja de madera, llena de documentos, fotos y un sobre con mi nombre, pero antes de que pudiera abrirlo, escuché pasos en la escalera. Estaba aquí, y no había escapatoria. La herencia de mi padre me había llevado hasta el borde del abismo, y ahora, con la verdad a mi alcance, sabía que el precio podía ser mi vida. La bóveda se abrió con un susurro mecánico, como si exhalara un secreto guardado durante décadas. La cámara subterránea estaba helada, el aire cargado de polvo y el eco de los pasos que bajaban por la escalera. El monstruo del que mi padre había escrito, estaba a segundos de alcanzarme. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar, pero mis manos actuaron por instinto, sacando la caja de madera de la bóveda. Dentro, había un sobre con mi nombre, fotos amarillentas, documentos sellados y algo más, un segundo frasco, idéntico al que había usado para abrir la bóveda, pero lleno de un líquido negro como la tinta. Lo sostuve, temblando, mientras los pasos se detenían en la entrada de la cámara. No había escapatoria. La herencia de mi padre, con todas sus mentiras, traiciones y venenos, me había llevado a este momento y ahora tenía que enfrentarlo. Me giré, esperando ver la figura en gabardina, pero en su lugar, Ernesto Salazar, el abogado, estaba allí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su traje impecable estaba manchado de tierra, y en su mano derecha sostenía una pistola que apuntaba directamente a mi pecho. Rafael, herido pero vivo, estaba a su lado, jadeando, mientras Lucía, con sangre goteando de un corte en la frente, era sostenida por un tercer hombre que no había visto antes, un tipo corpulento con cicatrices en el rostro, pero no era Salazar quien me heló la sangre, era la figura detrás de él, envuelta en sombras, inmóvil, como si el tiempo mismo se detuviera a su alrededor. No podía ver su rostro, pero su presencia era un peso que aplastaba todo en la habitación. Entrégame la caja, Maya, dijo Salazar, su voz suave pero afilada como una navaja. Has llegado más lejos de lo que esperaba, pero esto termina aquí. Miré el sobre en mi mano, mi nombre escrito en la letra de mi padre, luego al frasco negro, que parecía absorber la luz de la bombilla. No sabía qué contenía, pero si el frasco ámbar había abierto la bóveda, este debía ser aún más importante y peligroso. ¿Eres pregunté, tratando de ganar tiempo, mi voz temblorosa pero firme. Salazar se rió, un sonido frío que resonó en la cámara. No, Maya, soy solo el mensajero, pero él señaló a la figura en sombras. Es quien ha estado esperando este momento. La figura dio un paso adelante, y la luz finalmente alcanzó su rostro. Mi aliento se atoró en la garganta. No era un hombre, era Carmen, la administradora de la finca,
pero transformada. Su rostro, antes arrugado y cansado, ahora tenía una intensidad casi sobrenatural, sus ojos brillando con una furia contenida, el moño apretado había desaparecido, y su cabello gris caía suelto, dándole un aire salvaje. Era como si la Carmen que conocí fuera una máscara, y esta fuera la verdad. Debajo, tú, susurré, retrocediendo hasta chocar con la bóveda. Pero, estabas con Rafael. Dijiste que trabajabas para él. Carmen sonrió, y fue una sonrisa que me heló hasta los huesos. No es una persona, Maya, es un legado. Tu padre lo creó, y yo lo heredé. Él pensó que podía controlarlo, pero al final, me lo dejó todo, excepto la llave, ese frasco. Señaló el frasco negro en mi mano. Entrégamelo, y quizás te deje vivir. Mi mente daba vueltas. Carmen no era solo una empleada, ni una cómplice, era la mente detrás de todo, la que había manipulado a mi padre, a Rafael, a Salazar. Pero había algo que no encajaba. ¿Por qué mi padre te dejaría algo? Pregunté, apretando la caja contra mi pecho. Él te temía, lo escribió en el diario. Carmen dio otro paso, y el hombre que sostenía a Lucía la soltó, dejándola caer al suelo. Lucía tosió, intentando levantarse, pero Rafael la pateó, haciéndola gemir. Quise correr hacia ella, pero la pistola de Salazar me detuvo. Tu padre era débil, dijo Carmen, su voz cargada de desprecio. Amaba a tu madre, a Lucía, incluso a ti, pero no tenía el valor para hacer lo necesario. Yo sí. Cuando Clara descubrió nuestro negocio, pensé que él la silenciaría, pero no pudo, así que lo hice yo. El frasco ámbar fue mi regalo para ella. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Mi madre no se había suicidado, Carmen la había envenenado, y mi padre lo había permitido, cargando con la culpa hasta su muerte. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero no las dejé caer. No podía mostrar debilidad, no ahora. ¿Y qué hay en este frasco?, pregunté, levantando el negro. ¿Por qué lo quieres tanto? Carmen entrecerró los ojos. Es la clave para todo. Tu padre lo diseñó. Un compuesto que puede destruir cualquier evidencia, o cualquier persona. Con él, puedo borrar mi rastro y tomar el control total de la red. Sin él, estoy expuesta. Miré el frasco, luego a Lucía, que me observaba desde el suelo, sus ojos suplicando algo que no entendía, luego al sobre en mi mano. No había tiempo para leerlo, pero si mi padre lo había dejado para mí, debía contener algo crucial. Con un movimiento rápido, rasgué el sobre y saqué una sola hoja. Era una carta, pero no de mi padre, era de mi madre, escrita en una letra que reconocí al instante. Maya, si estás leyendo esto, has encontrado la bóveda. Lo siento por las mentiras. Tu padre no era un monstruo, solo un hombre atrapado. El frasco negro no es un arma, es un antídoto. Úsalo para salvarte. Te amo, Clara. Un antídoto. Mi madre lo sabía. Había planeado esto, incluso en sus últimos momentos. Pero, ¿un antídoto para qué? Entonces lo vi. El frasco ámbar, aún en la ranura de la bóveda, estaba goteando y un olor familiar llenó el aire, el mismo olor metálico del té envenenado. La bóveda no solo se había abierto, había liberado un gas, lento pero letal, que ya estaba nublando mi visión. Carmen lo olió también, y su rostro se contorsionó. No, gritó, corriendo hacia la bóveda. Pero era demasiado tarde. Rafael comenzó a toser, cayendo de rodillas, y Salazar se tambaleó, su pistola resbalando de su mano. Lucía, aún en el suelo, me miró con urgencia. El frasco. Maya, jadeó, rómpelo. Sin pensarlo, estrellé el frasco negro contra el suelo. El líquido se esparció, y un humo blanco se elevó, neutralizando el gas con un siseo. Mis pulmones ardieron, pero la niebla en mi cabeza comenzó a despejarse. Carmen gritó, un sonido de pura rabia, y se lanzó hacia mí, pero Lucía, con un esfuerzo sobrehumano, la derribó,
golpeándola contra la pared. Salazar intentó levantarse, pero cayó, inconsciente. Rafael ya no se movía. Me tambaleé hacia la bóveda, buscando más respuestas, pero lo que encontré fue un último golpe. Entre los documentos, había una foto, mi padre, Carmen, y un tercer hombre, joven, con mis ojos. Una nota al reverso decía, a mi hijo, perdóname, un hermano. Mi padre tenía otro hijo, y nunca me lo dijo. El dolor me atravesó, pero no había tiempo para procesarlo. Lucía, jadeando, me agarró del brazo. Tenemos que irnos. Ahora, subimos la escalera, dejando a Carmen y a los demás atrás. El gas se disipaba, pero no sabía cuánto tiempo teníamos. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de rosa y el todoterreno estaba vacío. Corrimos hasta el coche de Lucía y mientras conducía, abrí los documentos de la caja. Eran contratos, nombres, pruebas de una red criminal que llegaba hasta los más altos niveles, pero también había una carta final de mi padre. Maya, si llegaste hasta aquí, eres más fuerte que yo. Usa estas pruebas para acabar con él. No dejes que mi error te defina. Te amo. Las lágrimas cayeron, pero las aparté. La herencia de mi padre no era solo una trampa, era una oportunidad para hacer justicia, por mi madre, por Lucía, por el hermano que nunca conocí. Mientras el coche se alejaba, supe que el legado de Carmen, no estaba muerto, pero ahora tenía las herramientas para destruirlo, si podía sobrevivir lo suficiente.